Les saluda a su hermano Daniel, miembro del Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra. Les saludo a todos mis hermanos en el nombre de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. Antes de comenzar, le invito a que pueda usted compartir esta enseñanza, que se va a titular El reinado de Acab, el reinado del anticristo y la gran tribulación. Compartir esta publicación, usted la puede hacer en la esquina inferior izquierda, hay un botón compartir, usted aprieta ahí y le van a aparecer todas las personas que usted ha conversado en el Messenger por interno. Ahí se las puede enviar, hay un botón que dice enviar y ahí usted puede enviársela a todos, incluso arriba dice buscar y puede buscar a la persona que usted considere que le interesa, le puede gustar o puede ser una palabra de aliento para su vida. Si vuelve a apretar ese botón compartir, va a poder compartir esta enseñanza en su muro. Así también personas que vean esa publicación en el historial que generalmente todos están viendo, puedan meterse también y recibir una palabra de Dios. Usted también puede apretar de nuevo ese botón y va a ser la tercera versión que dice compartir enlace. Eso lo puede usted compartir en cualquier burbuja de conversación de WhatsApp, de Instagram. Por ejemplo, nuestro hermano Franco, él compartió el enlace en nuestro grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que le invitamos a todos que puedan compartir. Bien, vamos a comenzar esta enseñanza que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, verso número 29. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Dice así. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Tenemos que recordar que el reino de Israel se dividió en dos. Por un lado estaban las 10 tribus, que se le llamó el reino del norte, también se le llamó la casa de Israel, y tenían su capital en Samaria. Es allí donde se levanta Acab, hijo de Omri, como rey de Israel. Muchas veces en la Biblia cuando se le dice rey de Israel, en la época de los reyes se refiere a las 10 tribus. No se refiere al reino del sur, ni a la casa de Judá, sino que se refiere a las 10 tribus cuando dice Israel, muchas veces en los libros de los reyes. Entonces dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, es decir, sobre las 10 tribus, con capital en Samaria, el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahí están los dos reyes reinando simultáneamente. Verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él, de Bet-el, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó los cimientos, y a precio de vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué había pronunciado una maldición para aquel que se osara volver a reedificar Jericó. Y le llegó esa maldición a él.
capítulo 17, verso 1. Dice así. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, tremendo milagro. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, por la lectura de la palabra de Dios.
Vemos entonces en una época de Israel, vemos que se levanta un hombre llamado Acab, un rey de la otra parte del reino de Israel que estaba dividido en dos, que era el rey de las 10 tribus, era el rey de la casa de Israel, era el rey de la tribu del norte, era el rey que estaba ahí reinando en la capital de Samaria. Y él dice la escritura que hizo más mal que todos los reyes que fueron antes que él. Este rey Acab, como voy a demostrar, es figura del anticristo. Es figura de este último líder mundial que se va a levantar al final de los tiempos y que creemos firmemente por las profecías de la Biblia que no quedan más allá de muchos años para que este último gobierno mundial comience a levantarse. Y vamos a ver cómo es este gobierno mundial se va a levantar, y lo vamos a ver primeramente en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso número 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 11, verso 1, el título que le pone la Reina Valera es Los dos testigos. Entonces, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? 12 meses son un año, más 12 son 24, más 12 son 36, más 6 meses son 42. 3 años y medio se está refiriendo acá el apóstol Juan. Dice así, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. El cilicio es el color negro. Estos 1260 días también suman 3 años y 6 meses. Entonces, dice el verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, igual como lo hizo Elías, el profeta Elías, en el pasaje que acabamos de leer. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que hemos visto de manera incansable, que esta bestia es el último gobierno mundial, lo ha enseñado nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Esteban, es el último gobierno mundial, y este último gobierno mundial va a perseguir a estos 2 últimos varones que se van a levantar. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La Biblia nos está profetizando que al levantarse esta última bestia que sube del abismo, este último gobierno mundial liderado por el último líder mundial, que es figura de Acab, y estos profetas que van a profetizar, van a hacerle la vida imposible a ese último gobierno mundial. Vamos a ver que estos dos hombres que van a ser israelitas, que van a ser judíos, muy probablemente ellos van a hacerle la vida imposible al mundo entero, predicando la palabra de Dios. Lo que hoy en día estamos viendo es que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, le quiere hacer a usted, mi hermano, mi hermana, creer que la homosexualidad, creer que la adopción homosexual de niños, creer que el aborto son derechos humanos. Y todas las personas están siendo envueltas en esos pensamientos, en esas ideologías que no tienen ninguna base científica, no tienen ninguna base biológica, no tienen ninguna base genética, solamente están basados en ideologías políticas y culturales. Y para el tiempo de estos dos profetas, que va a ser el momento de estos últimos 3 años y medio de la humanidad, donde va a estar liderando este último gobierno mundial, ellos van a estar predicando en contra de eso. Imagínense que hoy ya es mal visto hablar mal de la homosexualidad. Hoy se genera una discusión en cualquier lugar donde usted pueda hablar en contra del aborto, o en cualquier lugar donde usted pueda hablar en contra de la homosexualidad, en cualquier lugar donde usted pueda hablar sobre la adopción homoparental. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, llegará el día en que ellos van a hacer que esas cosas sean derechos humanos. Por lo tanto, aquellos de los que hablemos en contra de eso, vamos a estar atentando en contra de los derechos humanos. Vamos a ser prácticamente delincuentes, vamos a ser prácticamente considerados al mismo nivel que un genocida, que un Hitler o cualquier escoria de la sociedad, porque vamos a estar hablando en contra de un supuesto derecho humano. Estos tipos, estos dos hombres, estos dos profetas van a ser tan influyentes, tan importantes, que todo el mundo los va a aborrecer. Todo el mundo va a estar esperando que a ellos los asesinen. Y para aquellos que todavía están creyendo en los apóstoles, déjeme decirle que ellos no van a ser apóstoles. Ellos van a ser profetas. Porque el apostolado terminó con los 12, los 70 y con Pablo. Y estos dos profetas no habrán visto a Jesús. No lo van a ver. Literalmente no lo van a ver. Como ninguno de nosotros lo hemos visto. Pero van a ser llenos del Espíritu de Dios. Es por eso que la Biblia no les llama apóstoles, sino que les llama profetas.
La supuesta super restauración de los ministerios quíntuples. Falso. Porque eso no aparece en un momento tan crucial como los últimos 3 años y medio de la humanidad. Es porque nunca ha existido. Es porque es una falacia, es una mentira, es un engaño del diablo. Vamos a ir a otro pasaje también, el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso número 1. Dice así, el título que le pone la Reina Valera es La mujer y el dragón. Aquí vemos cómo el apóstol Juan ve una visión. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ella encinta, clamaban con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí vemos cómo esta mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, podemos saber muy fácilmente quién era y a qué representa. Y representa a la nación de Israel. Y aquí podemos ver la importancia de leer la Biblia de corrido, leer toda la Biblia para poder entenderla. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos la historia de José de los sueños. José, él comienza a tener un sueño y él en su sueño ve que el sol, la luna y 11 estrellas, 11, se inclinaban delante de él. Él va y le cuenta ese sueño a sus hermanos y dice que sus hermanos se enojaron con él. Luego él va a contarlo a su padre, que era Jacob, y le dice Jacob y lo reta también y también se enoja por la interpretación del sueño que le da a Jacob. Y Jacob le dice, ¿acaso estás diciendo que yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, los 11 estrellas, nos vamos a inclinar a ti? Y después vemos cómo la historia de José empieza a avanzar, es vendido por sus hermanos, llega a la nación de Egipto, llega a ser el segundo después de Faraón, y luego cuando empieza a haber una hambruna, sus hermanos vinieron a él y se inclinaron delante de él para pedirle alimento. Por lo tanto, Jacob, su esposa, sus 12 hijos representan al sol, la luna y las 12 estrellas. Y esta mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, es Israel. Dice también en esta imagen que se para frente de él un dragón que arrastra la tercera parte de las estrellas, y dice que se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí vemos esta figura tanto en Moisés cuando él va a nacer, como querían asesinar a todos los niños, y también lo vemos cuando Jesús va a nacer, ya cuando era un niño. Vienen también estos reyes, estos sabios, y van donde Herodes y le dicen que había nacido el Mesías. Y Herodes, él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Satanás es figura de este dragón, pero no pudo asesinar al niño, porque el niño nació. Y a los 30 años comenzó su ministerio. Y a los 33 años y medio murió y resucitó, venciendo al enemigo, venciendo al diablo, venciendo a los pecados y venciendo a todas las enfermedades, los principados, los demonios.
Dice el verso 5 de Apocalipsis capítulo 12. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Él es Jesús. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí proféticamente el apóstol Juan está hablando de estos últimos 3 años y medio. En el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estamos hablando del último periodo de 3 años y medio. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persuadió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió. Vuelvo a leer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí volvemos de nuevo el apóstol Juan a retomar la historia que comenzó arriba. Lo que pasó antes era un entre paréntesis. Aquí vuelve a tomar esta historia. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí la palabra tiempo en el griego es 1 año. Cuando dice tiempos en el griego original es 2 años. Y cuando dice medio tiempo son medio año. Son 6 meses. Entonces se le dio por 3 años y medio estar sustentada esta mujer. ¿Y quién era la mujer? Israel. Dice en el verso 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y mire lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se enojó porque la mujer Dios la había cuidado. Dios estaba guardando, está guardando y guardará en esa época al pueblo de Israel durante esos 3 años y medio. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Nosotros los cristianos. Nuestro pueblo, la iglesia compuesta por judíos creyentes en Jesús y gentiles extranjeros creyentes en Jesús. Mire, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos que los israelitas
incluso en esa época, la nación de Israel no va a aceptar nunca que Jesús sea el Mesías que las Escrituras profetizaban. Porque el Mesías que ellos están esperando es un líder mundial. Por eso van a ser engañados por el último líder mundial, que la Biblia lo describe como el anticristo, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, como la abominación desoladora. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol Juan está diciendo que va a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y aquí la palabra testimonio es martureo, el martirio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Nosotros, los cristianos en todo el mundo esparcidos. Entonces, en esa última época, en ese último periodo, en ese último gobierno, lo que siempre creyeron los cristianos es que el último líder mundial, con este último gobierno mundial, iba a perseguir a los cristianos. Siempre se creyó así. Siempre la iglesia ha predicado lo mismo. Y volviendo a la historia de Elías Tisbita, podemos ver que Elías Tisbita, él hizo que no lloviera durante 3 años y medio. Y yo vengo a presentarles que así como el gobierno del anticristo y el último gobierno mundial va a durar 3 años y medio de persecución hacia la iglesia, esta historia de Elías es figura de esa última persecución. Porque Elías hizo que no lloviera durante 3 años y medio. Eso no aparece explícitamente en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 16 y capítulo 17. Pero sí lo podemos ver en el libro de Lucas y en el otro pasaje también que vamos a ver más adelante. Y lo vamos a leer. Dice así, Lucas capítulo 4, verso número 16. Lucas capítulo 4, verso 16. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
Entonces vemos cómo el último gobierno mundial del anticristo, donde va a perseguir a los cristianos, este último líder va a durar 3 años y medio. Y vemos cómo la historia de Elías es una figura profética de esta última persecución hacia el cristianismo. Dice el verso 26, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Jesús les está diciendo, había muchas viudas, pero solamente a una. ¿Por qué? Porque todos podemos tener al Señor, pero no todos tenemos la misma fe de que Dios puede sanar. No todos tenemos la misma fe de que Dios pueda transformar. No todos tenemos la misma fe de que Dios pueda hacer un milagro. Solamente aquellos que creen, solamente aquellos que necesitan, solamente aquellos que creen que Dios puede hacer algo, ellos reciben las bendiciones de Dios. Eso es lo que está tratando de decirnos el Señor, que pueden haber muchos hermanos, pero dentro de todos esos hermanos hay pocos de los que creen. Quizás hayan muchos, como habían muchas viudas, pero una fue la que creía y a esa una fue el profeta Elías. Pueden haber muchos enfermos hoy en la iglesia, pueden haber muchos enfermos hoy en esta iglesia, Ministerio Apologético Cristiano, Pasión de la Palabra. Pero Dios hoy va a recompensar al que cree y a la que crea. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos creer, debes creer, recibe esta sanidad, recibe el poder, recibe la fe que necesitas. Porque no todos la reciben, solo aquellos que creen que Dios puede hacer algo. Vemos que el mismo Señor Jesucristo, sacando los cálculos, si usted lee todo este pasaje, se va a dar cuenta que Elías cerró los cielos para que no lloviera durante 3 años y medio. 3 años y medio. Esta historia de Elías Tibita es figura de este último gobierno mundial que va a durar 3 años y medio. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí vemos de nuevo cómo esta bestia es el último gobierno mundial y este nombre blasfemo es el último líder. Dice el verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia, que es el último gobierno mundial, es una figura del Imperio Romano, y es este último gobierno mundial, ese imperio romano que un día murió en la historia, hoy después al final de los tiempos va a volver a resurgir. Esa es la herida que va a ser sanada. Dice en el verso número 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 12 meses son un año, más 12 son 24, son 2 años, más 12 son 36, más 6 meses son 42 meses. 3 años
y 6 meses. 3 años y medio. Dice el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Pero nosotros, mis hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida. Si tú has sido bautizado, si tú has bajado a las aguas, hoy tu nombre está escrito en los cielos. Hoy tu nombre está en un libro que Dios tiene. Y hoy tú no te vas, si hoy te mueres, hoy te vas a la presencia de Dios. Hoy te vas directo a la presencia de Jesús. No tengas miedo, no tengas temor, porque hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vinieron los 70 discípulos al Señor, le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor le dijo: oye, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se gocen de que los demonios se les sujeten. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy, si hoy partimos de esta tierra, no importa el coronavirus, no importa si nos chocan, no importa si nos da un infarto, no importa si nos morimos de cualquier enfermedad. Si hoy me voy con el Señor, porque si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero, pero siempre estaré con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, esta historia de Elías es figura de esta última batalla que tendremos los cristianos. Por eso nosotros no podemos conformarnos, dice el apóstol Pablo. No os conforméis a los deseos de este mundo, a los pensamientos de este mundo, sino renovaos por medio del espíritu de vuestra mente. Nosotros no debemos creer en el feminismo, nosotros no debemos creer en la política, nosotros no debemos creer en el aborto, nosotros no debemos creer en la homosexualidad, nosotros no podemos ser guiados por el mundo, nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Nosotros tenemos que levantarnos en esta época más fuerte que nunca a predicar el evangelio, a decir que están yendo en contra de la palabra de Dios, que están poniendo su boca en contra del cielo donde Dios está. Nosotros vemos, volviendo a la historia de Elías en Primera de Reyes 16, vemos cómo Acab, en el mismo templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios habitaba en todo el pueblo de Israel, él puso un templo a Baal, que es figura de que él se va a sentar en el templo. El mismo apóstol Pablo dijo: él, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hizo un templo a Baal y lo adoraba, y Baal es símbolo de él mismo, siendo coronado como Dios, como el Mesías de Israel y el Mesías de los islámicos, y el último líder mundial que viene a salvar a todo el mundo de esta economía. Vemos también cómo Elías, él está en un arroyo y bebe del arroyo, y las aves vienen y le dan carne y le dan pan, que figura de que Jesús murió y resucitó. El pan y la carne que le traen las aves son figuras de su cuerpo. Pero dice: después vino luego la palabra de Jehová diciendo en el verso 8: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y ahí cuando va y se levanta, va ahora a Sarepta, que es símbolo de su segunda venida, donde Él nos va a venir a buscar a todos los que hemos creído al final de los 3 años y medio. Pero es esta época donde
Así como la mujer, la viuda, que es símbolo de la iglesia, es símbolo de aquellos que han creído en Jesús, que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que va a tener que sufrir una hambruna, van a tener que sufrir también la muerte. El niño que muere es símbolo de los muertos en Jesús, que en esa época van a morir. Pero dice que Elías lo resucita, porque llegará el día que al final de los 3 años y medio de este último gobierno mundial seremos todos resucitados por el poder de Dios. Nosotros, los que hemos creído, los 144,000, los 2 últimos testigos, seremos todos resucitados al mismo tiempo. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y por último quiero leer el libro de Santiago, capítulo número 5, verso 17. Dice así, Santiago, capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. El apóstol Santiago, que es la traducción al español de San Jacob, de el santo Jacobo, que es el Jacobo, el hermano carnal del Señor, el que escribió esta carta, la carta de Santiago, es Jacobo, el hermano del Señor. Él nos está tratando de enseñar que Elías era igual que tú, mi hermana, que Elías era igual que yo. Hermano, Elías también tenía pasiones, Elías también venía pensamientos, Elías también entraba en depresión muchas veces, Elías también se sentía solo, Elías también estaba solo, Elías también tenía un dolor en su corazón, él también lloraba, él también reía, él también pasó hambre, pero cuando oró fervientemente, dice el Señor que él incluso hizo que no lloviera durante 3 años y medio. Era un humano como usted, era un humano como yo. Y hoy en este día, en este tiempo de pandemia, donde muchos negocios se están cerrando, donde muchas familias se están sufriendo, donde muchos se están pensando en cómo lo voy a hacer para llegar a fin de mes, en cómo lo voy a hacer para pagar mis deudas. Hoy Dios nos quiere decir que si Él va a hacer eso al final de los tiempos, y eso también lo hizo en la época de Elías, si tú oras, Dios también puede traer cuervos, puede traer dinero, puede traer lo que sea. Debemos confiar en Dios. Nosotros no somos como los incrédulos, nosotros no somos como los que no creen en Jesús. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que Él está mirándonos desde el cielo, que Él nos está cuidando desde el cielo. Debes creer que Él te está viendo, Él te está cuidando, Él te está sustentando. Él, Jesucristo, es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Y si Él en la época del último gobierno mundial va a hacer cerrar por 3 años y medio la bendición, y si en Elías también lo hizo por 3 años y medio, porque un hombre se arrodilló para orar, una mujer y un hombre pueden orar y Dios puede responder. Dios va a responder. El día de hoy no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda ayudarnos. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue adelante, dice el Señor. Levántate, no te quedes caído. Fortalece las rodillas endebles. Dios hasta el día de hoy sigue actuando. Porque nuestro Dios no es un Dios que cambia.
Nuestro Dios no es un Dios que tiene una sombra de variación. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que del Nuevo Testamento. El mismo que hizo a Adán. Es el mismo que va a venir por segunda vez desde los cielos. Ese es nuestro Dios. El Dios de los milagros. Así que debemos confiar de que Dios puede hacer algo. Un joven me dijo, no sé qué hacer. Pienso salir a robar. Porque cuando no tenemos a Dios y no conocemos el poder de Dios, el enemigo, nuestros pensamientos, nuestros deseos nos manipulan, nos vencen, nos ganan. Pero nosotros que tenemos a Dios en nuestros corazones, debemos creer que Él puede sustentar a nuestras familias. Debemos creer que Él puede traer alimento a nuestras casas. Debemos creer que Él puede traer dinero a nuestras casas. No hay necesidad de robar. No hay necesidad de tanto de pensar. Echa tus cargas sobre mí, dice el Señor, que yo me las llevaré. Y por último, para que usted crea, quiero leer una historia que acabo de sacar de un libro escrito por Lee Strobel, un periodista muy reconocido, de su libro El caso de los milagros, donde él evidencia todos los casos reales de milagros. Dice así esta historia que él comienza a contar, una historia real. Dice de esta forma este libro. Dice, en el África ecuatorial, lejos de las farmacias y los hospitales, una mujer falleció mientras daba a luz, dejando tras sí una afligida hija de 2 años y una bebé prematura en peligro de sucumbir ante el frío de la noche. Sin incubadora ni electricidad y con muy pocos suministros, la vida de la recién nacida corría peligro. Esto es una historia real, registrada por Lee Strobel. Una ayudante llenó una bolsa plástica con agua caliente para mantener el calor que la bebé necesitaba con toda urgencia, pero de repente la bolsa estalló y era la última que había en la aldea. Una misionera médica de Irlanda del Norte que estaba de visita, la doctora Helen Roosevelt, les pidió a los huérfanos que oraran por aquella situación. Pero una niña de 10 años, llena de fe, llamada Ruth, pareció ir demasiado lejos. Mire lo que dijo esta niña de 10 años. Esta fue su oración. Dijo, Señor, por favor, envíanos una bolsa de agua caliente, suplicó. Mañana ya no va a servir de nada, Dios mío, porque la bebé va a estar muerta. Así que, por favor, envíala esta tarde. Como si aquella petición no fuera lo suficientemente audaz, añadió, y mientras lo haces, ¿podrías enviar, por favor, una muñequita para que la pequeña sepa que es verdad, que tú la amas? La doctora Roosevelt recuerda, eso me hizo reaccionar sinceramente. ¿Podía responder con un amén? En realidad, yo no creía que Dios pudiera hacer aquello. Sí, sabía que lo puede hacer todo. La Biblia dice, pero hay límites, ¿no es cierto? La única esperanza de conseguir una bolsa de agua era que le enviara un paquete desde su país. Pero ella nunca había recibido ninguno en los casi 4 años que había vivido ahí. De todas formas, cavilaba ella, si a alguien se le ocurría mandar un paquete, ¿quién va a querer poner dentro de una bolsa de agua caliente? Estoy en el Ecuador. Un par de horas más tarde llegó un auto y dejó un paquete de 10 kilos. Los huérfanos ayudaron a abrir y clasificaron el contenido, algo de ropa para ellos, vendas para los pacientes de lepra y algo de comida. Ah, y esto, cuando vi
volví a meter la mano, sentí, ¿sería cierto? Sujeté aquello y lo saqué. Sí, una bolsa de agua caliente. Sujeté aquello y lo saqué. Sí, una bolsa de agua caliente, dijo la doctora Roosevelt. Lloré y no le había pedido a Dios que la enviara. En realidad, no creía que pudiera hacerlo. Ante aquello, la pequeña Ruth dio un paso al frente y dijo, si Dios envió la bolsa, también debe haber enviado la muñequita. Exclamó, metió la mano entre todas las cosas que había en el paquete y la encontró en el fondo, una muñequita con un vestido hermoso. Entonces Ruth preguntó, ¿puedo ir contigo, Mumi, para darle esta muñequita a la pequeña y que ella sepa que Jesús la ama de verdad? Aquel paquete había sido preparado 5 meses antes por la antigua maestra de escuela dominical de la doctora Roosevelt. Aquella líder, sintiéndose guiada por Dios, había puesto allí la bolsa de agua caliente y una niña contribuyó regalándole la muñeca. Y aquel paquete, el único que llegó en todo ese tiempo, fue entregado el mismo día en que Ruth oró para pedirlo con su fe de niña. Un simple giro del destino, un simple cuento embellecido o tal vez un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. No temas, yo soy Alfa y Omega, el primero y el último, aquel que vive. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo poder sobre la muerte y el infierno.